Hola, bienvenidos una vez más a este espacio de lectura. Vamos a continuar con la novela del placer de los dioses y nos encontramos en el siguiente punto. Dice así. «Es imposible», clamó con acento compungido. «No puedo haber dormido tanto. Debí hallarme presente en la entrevista con el sultán. Le pedí a Hassan que me llamara. ¡Hassan!». Cair había empezado a vestirse con precipitación, pero el hecho de no encontrar sus prendas, pues se hallaban dispersas por el alfombrado piso de aquella perfumada alcoba, en confuso montón con las ropas de Sisek, le hizo prorrumpir en gruñidos cada vez más coléricos. «Por favor, querido, no rujas de ese modo, que me duele la cabeza», rogó Astarte de Argel, cubriéndose la cabeza con un edredón de plumas. Cair terminó colocándose el turbante y se dispuso a irse. Se inclinó y aplicó una sonora palmada en las prominentes redondeces desnudas que ofrecía Sisek. «No sé cuándo volveré», dijo en tono apresurado, «pero ocurra lo que ocurra, recuérdalo. Eres la mujer más deliciosa de la tierra, y a ti vendré aun cuando me encuentre encadenado en el otro confín del mundo». Maada ay hawa an abbaha ay golbu saliyá. Locución árabe: no plazca el amor que mi corazón olvide. «Cair, Cair, no te vayas», gritó Sisek, volviéndose bruscamente a la realidad. «Cair, amor mío», y se sentó en la cama completamente despabilada. Con ojos azorados descubrió que estaba sola. «Cair», sollozó, cayendo nuevamente de bruces sobre el tibio lecho. «Cair, por favor, Cair». Y estallando en colérico e histérico llanto, agregó: «Cair, ay, mal rayo te parta, maldito cochino barbarroja». Así, sin saberlo, y llevada solo por su despecho, la bella Sisek impuso por primera vez el sobrenombre con el cual el famoso corsario pasaría a la historia. La tarde declinaba rápidamente cuando Cair ed-Din consiguió al fin salir de aquel dédalo de fraganciosas alcobas y salas de diversión de que se componía el templo de Astarte, y encaminó sus pasos por la ancha calle sombreada del verde de sicómoros, palmeras y encinas. El atardecer era cálido y traía reminiscencias del mar y del desierto. Con presuranza encaminó sus pasos hacia el muelle, encontrando a su paso animados grupos de gentes, entre los cuales no halló un rostro conocido. Al llegar al borde y echar una mirada a la bahía, lanzó un suspiro de alivio. Allí, balanceándose suavemente al influjo de las olas, se hallaba, tal como él la dejara, la pequeña flota de 6 barcos, los 2 galeones y las 4 galeras. Cerca de donde él estaba se hallaban amarrados 6 esquifes bajo la vigilancia de 2 hombres armados que reconoció como suyos. Los 2 guardias le dieron la información que necesitaba. El capitán Arud y varios jefes y oficiales se habían dirigido a Palacio al mediodía. Todavía no habían regresado. Averiguó dónde se hallaba situado el palacio y en tal dirección se encaminó. El cruzar aquellas polvorientas calles, le surgió el recuerdo de Túnez, pues la parte baja de Argel se parecía en mucho a la capital del Bey Mohamed, lo cual se debía, sin duda, a la fuerte influencia árabe en los usos y costumbres de ambas poblaciones. En general, la edificación era igual, lo mismo que la vestimenta y la apariencia de las gentes. Cuando emergió a la plaza y enfrentó el palacio,
descubrió que también se parecía en mucho al Palacio de Túnez, aunque debido quizá a la conformación irregular del terreno, de menores dimensiones. Cair creyó advertir en la plaza la rumorosa presencia de muchas gentes, en su mayoría hombres de atemorizante catadura y que presumiblemente ocultaban armas bajo sus holgadas vestiduras moriscas, la chilaba y el albornoz. Los rostros, sin embargo, no todos eran morunos, lo que denotaba la diversa procedencia étnica de estas gentes. Juzgando que tal era acaso la característica racial de Argel, apenas prestó interés al asunto y siguió de largo en dirección al palacio. Ya no le llamó la atención el hecho de encontrar allí, en el cuerpo de guardia, hombres de catadura semejante a la que había visto en la plaza, solo que éstos vestían una especie de uniforme compuesto de turbante amarillo. Los oficiales lo llevaban rojo, caftán rojo, chaqueta azul y pantalón blanco abullonado. Un oficial se adelantó a él y luego de saludarlo le dijo: «Por vuestro aspecto, debéis ser el rey Khayr ed-Din. Tened la bondad de seguirme, os esperan». Khayr se inclinó en asentimiento y sin decir nada siguió al oficial. Patios, corredores y los consabidos salones de piso y columnas de mármol, ónix y alabastro, prevalecientes en la arquitectura árabe. Solo había una nota discordante. Esos lugares se veían desiertos, silenciosos, con la solitaria presencia de algún centinela perdido en la inmensidad de los pasajes. ¿No había una corte palaciega como en Túnez? No tuvo tiempo de responder a sus preguntas. Sorpresivamente, al entrar en una de tantas cámaras y antecámaras, tropezaron con un grupo de personas, hombres en su totalidad y todos ellos con el aspecto de oficiales. Sin embargo, uno se destacaba y ese fue el que salió al paso del joven mostrando una fría sonrisa. «¡Dragut!», exclamó el hermano del jefe corsario al reconocer al antiguo oficial hispánico don Santiago Beltrán de Núñez, el renegado. Se acentuó la sonrisa del renegado español. «El mismo que viste y calza», respondió. Poniéndose grave, agregó: «¿Dónde habéis estado? Su Majestad el Sultán os está esperando». «¿A mí? Es un honor que me confunde». «¿Dónde está mi hermano y los otros?», inquirió mirando en derredor. «Pronto los veréis, capitán. ¿Tenéis la gentileza de seguirme?». Khayr asintió y, en efecto, dejó que el renegado lo procediera, no sin preguntarse qué ascendiente tenía este hombre en el palacio, que hasta la oficialidad de la guardia lo trataba con respeto. Se reconfortó al palpar bajo su manto la dura empuñadura de su curvo puñal y del alfanje que colgaba del cinto. No dejaba de inquietarle este silencio, la ausencia de cortesanos bulliciosos e intrigantes, de ambos sexos, que siempre es dado hallar en los palacios. La idea de la traición volvió a germinar en su mente y en pocos instantes adquirió proporciones monstruosas. Sin embargo, la sorpresa lo dominó con el descomunal paso de lo imprevisto. Luego de cruzar en silencio un corredor y una antecámara, salieron a una sala cuyo moblaje y ornamento la señalaba como a una de las dependencias más suntuosas del palacio.
¿Acaso la misma sala de audiencias del sultán? Allí esperaban varios hombres, todos ellos capitanes y oficiales corsarios. Barek, Raisuli, Kadir, Wadi, exclamó: ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué sucede? Una figura que se mantuviera oculta detrás de los otros se adelantó sonriendo con gravedad. ¿A mí no me nombras hermano mío? Era Arud. Cair se mostró por momentos más confundido. Los antiguos compañeros del mástil sonreían de oreja a oreja, indudablemente complacidos. ¿Qué hacéis aquí?, demandó. ¿Estáis esperando al bey? La respuesta volvió a aplastarlo con la pesadez de las cosas imposibles. El bey Selim de Tenui ha muerto. Y Cair ed-Din no había salido todavía de su asombro cuando Dragut, sin dejar de sonreír mefistofélicamente, señaló a Arud e inclinándose ante él, siendo seguido en su ejemplo por los otros, declaró: Sí, el bey ha muerto. ¡Viva el bey! ¡Viva el bey, Arud! Hicieron coro los otros. El joven capitán creyó que se estaban burlando de él. Con el ceño fruncido miró al renegado, después a su hermano y luego a los otros, y todos sonreían complacidamente. Su gesto colérico y su fama de hombre irascible y violento, sin embargo, llevó a Arud a mostrarse más explicativo. Es cierto, Cair, declaró, el bey Selim el Tenui ha muerto. Alguien lo estranguló a poco de llegar nosotros. Luego Dragut y los jefes y oficiales de la guardia y nuestros antiguos compañeros me han elegido como sucesor. ¿Qué puedo decir? ¿Negarme a tan vehemente y sincera apelación? Menos cuando me enteré de las circunstancias desastrosas en que se debate Argelia, me hubiera mostrado como un jefe irresoluto. El rey Fernando el Católico había ocupado con sus poderosas huestes las vecinas poblaciones de Orán, Bujía y Ganem. Los argelios, por mediación de un árabe, Selim el Tenui, al que posteriormente nombraron bey, consiguieron que se firmara un tratado de paz con los españoles, comprometiéndose a pagar un tributo anual. Don Fernando aceptó en cambio abandonar la plaza, pero se estableció en Peñón, una pequeña isla situada frente a la bahía de Argel, donde hizo construir una poderosa fortaleza defendida por numerosa y aguerrida guarnición. De este modo, los españoles podían controlar la entrada y salida de barcos y atacar y destruir a una flota que se juzgara corsaria y enemiga, por tanto, del poderío español. El largo, penoso, cuanto injurioso tributo que los argelinos debían pagar a los españoles, sin embargo, terminó por encocorar los ánimos. Muerto don Fernando, los personajes más representativos habíanse presentado ante el bey, planteándole una delicada situación. En representación de su pueblo, el bey no solo se negaría a seguir pagando el diezmo al sucesor de la corona, sino que debía demandar la inmediata desocupación del peñón. Selim el Tenui había llevado a largas la cuestión con un resultado. El pueblo argelino, en buena parte, se negó a pagarle a él el tributo de ley. Tal era la situación cuando Hassan y Dragut llegaron a Argel. Establecidos los enlaces y realizadas las conversaciones de rigor, Selim el Tenui había aceptado el pacto ofrecido, juzgando que era una solución al agudo problema económico y político.
Ofreció hospedaje palaciego a los emisarios, otorgándoles tratamiento de príncipes mientras esperaban el regreso de sus camaradas. Pero Hassan y Dragut, en conocimiento de lo que sucedía, interpretaron las cosas a su modo y según su leal entender y saber. Hassan solo veía el aspecto económico. Dragut daba preponderancia al político. Uno y otro siguieron el camino que se abría a su inquietud e iniciativa. Hassan realizó pingües negocios y estableció placenteras amistades. Dragut, casi sin proponérselo, se vio comprometido en un complot. Las razones que lo decidieron habían sido contundentes. Los argelinos se negaban a seguir pagando tributo. Los españoles, por su parte, lo demandarían por medio de la fuerza. Selim el Tenui era débil y, lo que era peor, no contaba con apoyo popular. El drama argelino consistía en que nadie quería hacerse cargo del gobierno. Por eso, según Selim el Tenui en el poder. Pero una ocasión propicia se presentaba con los corsarios. El jefe de ellos, que naturalmente para hacerlo debía poseer las condiciones inherentes de mando, de prudencia, sagacidad y valor, era el hombre que los argelinos estaban buscando. Pero, además de poseer las condiciones con las que no contaba Selim, tenía una poderosa fuerza que lo respaldaba. Con esa fuerza podía desalojar a los españoles de la fortaleza del Peñón. De ese modo, los argelinos se verían libres de un afrentoso diezmo y a la vez de la incómoda cercanía de aquellos caballeros aventureros. Planteadas así las cosas por los jefes de la rebelión argelina, Dragut las había aceptado en principio, ad referendum del jefe de los corsarios. Anoche, durante la celebración, Dragut me expuso con toda franqueza la situación y me transmitió el deseo de la representatividad argelina, continuó Harut en tono pausado. Yo vi la necesidad de aceptar por nuestra propia conveniencia, porque en efecto, ¿qué mejor para nosotros que contar con una extensa base de operaciones sin tener necesidad de pagar por ello írritos tributos? Podemos construir barcos, armas y enrolar voluntarios sin contar con la generosa aprobación de ningún sultanejo. Creedme, todas estas consideraciones me instaron a dar mi aprobación. Bueno, dejamos hasta acá nuestra lectura y continuamos en la próxima emisión. Hasta pronto.